Shalom, una vez más, gracias. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta mañana. Vamos a tener un tema interesante. Para la otra semana vamos a adentrarnos al estudio de la carta de los Gálatas, y vamos a generar 6 preguntas que nos van a ayudar con el tema. Pero antes de eso vamos a hablar hoy, en este día, el tema de hoy es, ¿verdad?, el significado del sacerdocio, ¿verdad?, en el reino del Mesías. Ok, para entender la acción de Pablo, tenemos que entender la función sacerdotal, ¿verdad? Y eso es lo que vamos nosotros a mirar esta mañana. Dijimos, ¿verdad? Nos quedamos, ¿verdad?, con las 3 razones, ¿ok? Las 3 razones por las cuales Pablo perseguía al movimiento netzarita, ¿se acuerdan? Y eso es importante, ¿verdad? Porque aparentemente Pablo se mira como una persona que seguía a los cristianos. En este sentido se refieren a los primeros cristianos, que son los apóstoles y todos los que creyeron. Entonces, eso no era posible porque todavía no existía el cristianismo. Así que Pablo no seguía a los cristianos, perseguía a sus propios hermanos. Y había 3 razones, ¿verdad?, por las cuales él los perseguía, y no solamente él, sino que todo el movimiento fariseo, que no aceptó las credenciales de Yeshua como el Mesías. ¿Okay? Ellos no aceptaron, y es por eso que lo sentenciaron, ¿verdad?, a muerte. Pero no era el caso de todo el pueblo. Gran parte del pueblo creyó y aceptó que Yeshua era el verdadero Mesías enviado por el Eterno. ¿Okay? Entonces, en la mente de Pablo existía 3 razones por las cuales tenía que terminar con el movimiento netzarita. ¿Okay? Este movimiento netzarita era como una plaga, porque aparecían discípulos predicando por todos lados de la resurrección del Mesías y del reino del Mesías, y de la aceptación de los gentiles a ese reino, sin las condiciones, ¿verdad?, halágicas de la conversión de las 18 reglas de Shammai. ¿Ok? Entonces, todo eso que estamos nosotros estudiando, y que ustedes ya lo saben, es un avance muy grande en entender el Nuevo Testamento, y para comprender también del otro lado la filosofía helenista cristiana. ¿Ok? Porque su posición de ellos está, ¿verdad?, enfocada y fundamentada en la filosofía griega, helenista y antisemitista, de la mala interpretación de los escritos de Pablo. Entonces, la primera motivación o el primer punto era que fue él que rechazó, ¿verdad?, la existencia de un Mesías sufriente. Esa fue la primera. Fue un rechazo del movimiento de existir en un Mesías sufriente y en un Mesías que muere con una existencia de la redención final, de la redención de Israel. Entonces, eso fue su rechazo. ¿Okay? El Mesías que ellos creían no debía de sufrir, no debía de ser humilde, ni comer con los pobres, ni con los pecadores, sino ellos creían en un Mesías que venía a quitarle el yugo de servidumbre a Israel y de destruir a sus enemigos, en este caso los romanos. ¿Ok? Entonces, una de las razones y evidencias que nosotros podemos saber, recuerden bien que el retrato de Yehudá Iscariote, conocido como Judas, el traidor, que vino a ser como Judas representa
todos los judíos, por así decirlo, en la mente cristiana y más en la mente cristiana católica, Judas es el traidor y con ello se conlleva a todos los judíos que no aceptaron al Mesías, ¿verdad? Los catalogan como los traidores, como los asesinos de Cristo. Entonces, eso es antisemitismo y ese es helenismo por no comprender lo que está pasando o lo que pasó en el primer siglo. Yehudá, Judas, le pusieron Judas, pero no es Judas, es Yehudá. ¿Okay? Su nombre verdadero es Yehudá. ¿Okay? Y es celote. Entonces, un judío celote era un revolucionario. ¿Okay? Era un revolucionario. Entonces, cuando él se unió al Mesías, o fue llamado por el Mesías, él pensó que este era el rey Mesías. Por eso se unió y preparó a mucha gente que estuvieran preparados cuando iban a tomar el control de Jerusalén y echar a los romanos para afuera. ¿Ok? Eso fue su idea. Él seguía al Mesías, pero no porque estaba convencido en la salvación y en la restauración de Israel. Él lo siguió porque era revolucionario y quería terminar con los enemigos de Israel por medio de la fuerza y de la espada. Él pensaba como soldado, él pensaba como revolucionario, no pensaba como profeta, no pensaba como sacerdote. Ese punto tiene que ser bien claro. ¿Okay? Entonces, cuando se dio cuenta de que este Mesías no era el que él pensaba, fue cuando lo entregaron a los sacerdotes en vez de que fuera matado por los romanos. Pero en esa acción no sabía que él entregó al verdadero Mesías y se quitó su alma, se quitó su vida. Al reconocer realmente lo que había hecho, entregó a un hombre inocente. Cuando él, todos sus puntos de vista, verdad, y referencias, verdad, fueron equivocadas. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando nos aferramos a una ideología que está dentro de nuestra cabeza y a veces no es verdad. Y esto sucede también con estas enseñanzas, ¿verdad? Hay personas que se aferran a su filosofía, se aferran a sus credos, y Dios les está dando la oportunidad de conocer la verdad y la rechazan. Entonces Pablo sufrió esto, porque él tenía 3 razones muy fundamentadas por acabar con este movimiento nezarita, que no predicara al Mesías sufriente, ¿verdad? Y que no predicara la aceptación de los gentiles y que no aceptara, ¿verdad?, la idea de que este Mesías acabaría con Roma. ¿Ok? Porque a los ojos de Pablo era imposible que este Mesías acabaría con Roma, porque no estaba presente. Él estaba pensando como un hombre, como un ser humano. Él estaba usando la lógica. Entonces, el Eterno está usando, ¿verdad?, la fuerza espiritual, está usando su palabra de derribar a Gog y Magog o a Roma de otra forma, sin espada, como siempre lo ha hecho. Entonces, la segunda fue el rechazo del movimiento por iniciar gentiles dentro del mismo y exigir una conversión al judaísmo, la cual, ¿verdad?, no era la misma de la escuela de Shammai. Y la tercera, pues ya miramos, ¿verdad?, la enseñanza escatológica del movimiento nazareo acerca de la destrucción de Gog y Magog y de Roma, la Roma imperial, todo lo cual colocaba a Israel al borde de una reprensión brutal de parte de Roma con el prejuicio de la destrucción de Jerusalén y del templo, como sucedió. ¿Ok? Entonces, esas son las tres razones vitales, fundamentales del pensamiento de Pablo, de destruir, ¿verdad?, y de acabar con la predicación de los discípulos de nuestro Maestro. ¿Ok?
Entonces, su experiencia, dijimos, en el camino a Damasco fue relativamente asombrosa y radical para él, sin duda. No porque significaría una conversión del judaísmo, sino dentro del judaísmo. No porque significaría una eliminación del judaísmo, sino el llevar la esperanza de la redención de Israel a los gentiles, sin exigirles que se hicieran judíos, y causar que tanto unos como otros pudieran encontrar su lugar dentro de Israel, dentro de las promesas de la redención y, por supuesto, en el Mesías, aceptándose unos a otros y colaborando entre sí en amor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que experimentó Pablo en Damasco. No que se convirtió de judío a cristiano, no que se convirtió de la ley a la gracia, no que dejó su judaísmo por el cristianismo. No, fue todo lo contrario. La aceptación de la redención de Israel, incluyendo a los gentiles. Porque los gentiles no estaban en el marco de las enseñanzas fariseas, pero sí estaban en el plan divino del Eterno. ¿Ok? Entonces, ese mismo principio, ¿verdad?, aplica también a las enseñanzas con respecto a la Torá. ¿Ok? No solamente a la religión judía, sino al ADN del judaísmo, que es la Torá. Entonces, esto nos va a permitir comprender que el encuentro de Pablo con Yeshua, a quien él reconoce como el Mesías, no causó que el fariseo de la tribu de Benjamín se volviera contra Moisés ni contra la Torá, la cual habría invalido de inmediato a Yeshua como el Mesías. Entonces, cuando Pablo, siendo fariseo, aceptó al Mesías judío, que obedeció la Torá y cumplió la Torá y enseñó a sus discípulos a cumplir la Torá, ¿en qué punto en su mente pensó que este Mesías iba a ser el fundador de una nueva religión y de una nueva Torá llamada Evangelio? Si esto fuera así, él nunca lo hubiera aceptado como Mesías. Porque las Escrituras no enseñan nada que el Mesías va a cambiar la ley o va a cambiar los tiempos. O va a cambiar Israel por otro pueblo. Este no es el verdadero Mesías. Él creyó en este Mesías porque le fue revelado que este Mesías iba no solamente, ¿verdad?, a restaurar a Israel, sino que también iba a incluir a todas las naciones, ¿verdad?, a tener una oportunidad en el mundo por venir. En su lugar, causó que Pablo entendiera en un nivel nunca antes visto la esperanza de la redención de Israel, íntimamente ligada a la redención de los gentiles. Eso es lo que está en juego aquí. ¿Ok? En otras palabras, la redención de Israel no tendrá lugar como un hecho separado de la redención de las naciones y del mundo. No. Israel va a ser redimida juntamente con los creyentes de origen gentil. ¿Ok? Entonces, el mundo no va a ser, Israel no va a ser salvo, separado de la redención del mundo, sino íntimamente ligado a ello, pues para ese propósito fue creado el pueblo, a quien se le dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes.
Es decir, una nación que no vivirá para ella, sino para el mundo. Con esto en mente, entenderemos la carta a los Gálatas. Entonces, esta es la clase que hemos preparado de entender esta función del pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos a Éxodo 19. Éxodo 19. El verso 8, el verso 6, allí es donde queremos llegar, pero vamos a darle lectura al verso primero para que miremos de qué es lo que se está tratando este tema. ¿Ok? Entonces, el Eterno desde antemano, Él había preparado un sacerdocio, ¿ok?, para Israel, y un sacerdocio para Israel y para el mundo. ¿Ok? Recuerden bien que el Eterno recuerden bien que nosotros tenemos dos fases en la vida. La vida material y la vida espiritual. En la vida material tenemos la vida que vivimos diario. Y en la vida espiritual tenemos la promesa de una vida indestructible, que es el Olam Jabá, que es el mundo por venir. Entonces, el Eterno introdujo, ¿verdad?, en esta historia, ¿verdad?, también introdujo una vida eterna, y con la vida eterna, ¿verdad?, debido a su mortalidad, debido a su inmortalidad, a su indestrucción, ¿verdad?, Él introdujo un sacerdocio. Entonces, es como que si el Eterno preparó de antemano dos sacerdocios. Un sacerdocio levítico que serviría en la materia, que serviría en la humanidad, específicamente al pueblo de Israel. Él administraría. Recuerden bien que los sacerdotes no solo administraban a Israel, también administraban al favor de las naciones, porque había una festividad donde se hacían ofrendas y donde se ofrecían ruegos por las naciones, para que Dios bendiciera a las naciones. Entonces, pero era limitado el acceso de los gentiles en el sacerdocio levítico. ¿Ok? Ningún gentil podía entrar al templo. ¿Ok? Estaba prohibido, pero los sacerdotes siempre rogaban al Eterno para que bendiciera a los gentiles y a los enemigos de Israel. Pero el Eterno nos entregó también otro sacerdocio juntamente con el levítico. Es como les había dicho, los profetas miraron la creación, o miraron la redención de Israel, ¿verdad?, que iba a haber un choque cuando se introdujera el mundo por venir. O sea, iba a haber muchos cambios. Entonces, lo mismo sucede con el sacerdocio. Si el Eterno introdujo, ¿verdad?, en la vida cotidiana una vida indestructible, también introdujo un sacerdote mortal, que es Leví, y introdujo un sacerdote inmortal, según el orden de Melquisedec. Esta es una gran verdad. Entonces, no solamente también tenemos una Torah física, pero también tenemos una Torah viviente. ¿Cuál es la Torah física? Es la que nos enseña qué es lo que es malo, qué es lo que es bueno, qué es lo que debemos de comer, qué no es lo que debemos de comer, con quién nos debemos de casar, con quién no nos debemos de casar, qué es lo que tenemos que llamar puro, qué es lo que hay que llamar impuro. Eso es literalmente una enseñanza y una sabiduría elevada que está en la Torah. Pero dentro de esa Torah hay una revelación espiritual y profética. Y esa es el verbo de vida. Ese es la Torah viviente, que es el Mesías. Él es el que nos enseña el verdadero significado de la Torah escrita. Entonces tenemos dos Torahs. Tenemos dos etapas de el Mesías sufriente y el Mesías rey.
Entonces no hay aquí contradicción. Hay falta de entendimiento del plan divino del Eterno. Tenemos dos sacerdocios que tienen la misma función en diferentes etapas. Y el uno no interviene con el otro y no se contradicen y se complementan. ¿Ok? De hecho, ¿y cuál es la superioridad sobre uno y sobre otro? Siempre la espiritualidad toma superioridad sobre lo físico. Entonces, por eso que el sacerdocio levítico es mortal. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es inmortal. Por eso toma superioridad, porque vive para siempre. La Torah escrita, ¿verdad? La Torah escrita y la Torah viviente. Entre esas dos, ¿cuál toma superioridad? La Torah viviente, porque la Torah viviente vive para siempre, y la Torah escrita dejará de ser cuando ya el hombre no peque. ¿Ok? Pero mientras el hombre siga con vida, la Torah escrita sigue vigente. Está vigente. ¿Por qué? La Torah escrita te dice, no matarás, no codiciarás, no robarás. Cuando se introdujo este reino o esta creación que el Mesías, ¿verdad?, redimió, hecha de gentiles y de judíos o de israelitas, ya no habrá necesidad del mandamiento que diga no robarás, porque nadie robará. Ya no se necesitará el nombre no adulterarás, porque no habrá adúlteros ni mentirosos en el reino del Mesías. Pero sí existirá la Torah viviente, que es la que Él nos va a enseñar por 1000 años. Entonces todos los que rechazan la Torah, lamentablemente allí se van a esperar hasta que el milenio sea introducido, si es que estamos allí, que escuchen las enseñanzas de la Torah escrita a través de la Torah viviente, que es el Mesías, que es la Torah viva de Dios. ¿Ok? Entonces entenderemos todo el significado desde Génesis hasta Revelaciones. Porque el Mesías, y una vez que nos prepare el Mesías, nos introducirá a Abba Kadosh. Y dice Pablo que el mismo Mesías se someterá a Abba Kadosh, para que Abba Kadosh sea en todos y por todos. ¿Ok? Recuerden bien, voy a decir algo. Para Pablo, el Pablo fariseo, el Pablo judío, el Pablo que no cambió de religión, el Pablo que no negó la ley, la ley de Moisés, para el Pablo que se convirtió por los méritos del Mesías al reino del Mesías, ese Pablo, para él, el Mesías tiene una función especial en el reino, y el Eterno es el Eloa Todopoderoso de Israel. Para él son dos cosas distintas, para él. Pero el cristianismo ha hecho de Pablo el héroe del cristianismo y el que interpreta, ¿verdad?, la deidad de Cristo como el Dios mismo. Esa es una ideología que vino más tarde, pero para Pablo, y él es bien específico en todas sus cartas, no debemos nosotros de cambiar este molde. Pablo hace una diferencia en todas sus cartas, en quién es uno y quién es otro. No es que sean dos divinidades distintas. Los dos forman una identidad y un propósito único en su clase. Pero tenemos que comprender esto. Fíjese bien, en su primera carta, que está en el orden del Nuevo Testamento, Romanos. ¿Ok? Es su primera carta. Y fíjese cómo Pablo introduce su carta. Romanos 1, todo el tiempo. Su introducción en todas las cartas son similares. Él escribía sus cartas y su introducción a las cartas son similares en todas. Pablo, siervo ¿de quién? Del Mesías. Llamado a ser apóstol apartado para el evangelio ¿de quién? De Hashem, de Abba Kadosh.
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. ¿Ve cómo Él hace una diferencia entre quién es uno y quién es otro? Pero aunque el Mashiach es descendiente, ¿verdad?, de David, hace la voluntad de su Padre, pero no en lo físico. En el mundo espiritual. Por eso Él es la palabra viva. Él es la Torah viviente. Entonces, por medio de esa inmortalidad, recuerden que el Mesías venció la muerte y fue resucitado por Abba Kadosh. Y cuando fue resucitado, la muerte no tiene posesión de Él. Ya nadie le puede hacer daño porque alcanzó la meta de la Torah, que es la mortalidad. Esto es importante, ¿ok? Y por eso Pablo entendió, ¿verdad?, que el Mesías, ahora sí entendió, pues no hay ningún problema que el Mesías sufra, porque si no sufre, ¿cómo va a alcanzar la inmortalidad? Es imposible de alcanzarlo. Por eso el mismo Mesías dijo, si el grano no cae en la tierra, si no muere, no nace. Hablando de su propio cuerpo, de su propia humanidad. Entonces tuvo que morir para que con esa muerte absorbiera la muerte misma y también enterrara el pecado. Entonces, por eso, esto que estamos hablando, Pablo fue experto en explicar esto que no se podía explicar en el mundo fariseo, en las yeshivas de Shammai y de Gilel. No se podía explicar. Acerca de su hijo, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David. Fíjense. El judío está alabando a otro judío del estatus que le dio Hashem de ser el Mesías. Según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Entonces, ese espíritu de santidad, ¿dónde se encuentra? ¿Por qué el Mesías fue santo? ¿Por qué el Mesías fue santo? ¿Por qué el Mesías fue santo? Fue santo porque obedeció la Torá. El libro de Éxodo, capítulo 19, nos dice, ¿verdad?, estas cosas interesantes que vamos a nosotros a mirar. Dejen aquí nada más, busco esa escritura. Dije que 19. Vamos a mirar. Permítanme un momento. No soy muy diestro en este mundo cibernético muy bien. Pero ahorita vamos a mirar. Ahorita miramos. Ok, capítulo 19 dijimos. Dale lectura, por favor. ¿Del 1? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Hashem, y Hashem lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Varones, ¿viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído hacia mí? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, entonces aquí está. Ok, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace un sacerdote? ¿Y de dónde viene esta idea de que, verdad, Israel fue llamado a ser un sacerdote? Ahora bien, recuerden bien que Leví administra en la tierra. ¿Ok? Administra en la tierra. No puede ministrar en el trono divino del Eterno porque es mortal. ¿Ok? Entonces, Israel es llamado a ser sacerdote. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote reconcilia al hombre con su Creador. Es un administrador, ¿verdad?, de los bienes venideros. Y este asunto no aparece solamente en el monte Sinaí, sino que el significado de la Keuná, en hebreo, Keuná es sacerdocio, ¿verdad? Para definirlo del sacerdocio católico, que no tiene que ver nada con la Keuná de Aarón, es totalmente diferente. Ese significado se lo dio su madre, ¿verdad?, a Leví, porque en hebreo Leví quiere decir unión, reconciliación. Entonces, cuando nació el cuarto hijo de Lea, ¿verdad?, le llamó Leví y expresó: porque se unirá mi marido conmigo, porque ella le ha dado 4 hijos. Entonces, los sacerdotes engendran hijos para el reino de Dios. Entonces, un buen sacerdote reconcilia a Israel con el Eterno y el Eterno bendice a Israel a través del sacerdote. Entonces, en el mundo físico, después, ¿verdad?, después de que se terminó el templo y ya no ejerció el sacerdocio, ahora el reino del Mesías se vuelve un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora la función sacerdotal pasa ¿a quién? A los apóstoles. Y cada vez que predica una persona a reconciliar a un pecador con Dios, está haciendo la función ¿de qué? De un Cohen, de un sacerdote. Esto no quiere decir que este sacerdote tenga acceso al trono de Dios. No, pero está haciendo la función que debía hacer Leví en la tierra. Entonces, cada vez que una persona reconcilia al pecador con el Eterno, está haciendo la función de un sacerdote. Y es por eso, ¿verdad?, que a Pablo no le cabía la idea de que esto fuera así. La redención de Israel no tendrá lugar como un hecho separado de la redención del mundo, sino íntimamente ligado a ello, pues para ese propósito fue creado el pueblo, a quien se le dijo: vosotros seréis un reino de sacerdotes, es decir, una nación que no viviera para ella, sino para el mundo. Con esto en mente podemos comprender la importancia, ¿verdad?, de este tema, de entender la función, ¿verdad?, de sacerdote. Vamos a mirar otra escritura. ¿Ok? La otra escritura se encuentra en Éxodo 22. Éxodo 22, verso 31. ¿Ok? En Éxodo, ¿verdad?, se menciona también aquí, ¿verdad?, dice 31: y me seréis varones santos. Me seréis varones santos. Hay una idea tan errada del concepto santo o santidad en el cristianismo que a veces da risa. ¿Cómo califica un cristiano de ser santo? Aparte de todos los pecados que tienen que apartarse, ya sabemos bien, ¿ok?
que no tienes que robar, no tienes que matar y eso. Pero casi eso se llega de lado. Pero hay personas que le llaman santidad al vestuario, al pelo, al atuendo, a la obediencia, a las leyes religiosas. Pero aquí la Torah no habla nada de vestimenta, no habla nada de peinado, no habla nada. Habla de obediencia. De una obediencia a un estilo de vida que fue puesta por el Eterno para Israel. Entonces Pablo dice acerca de su hijo nuestro, Adón, Yeshua, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Entonces, ¿cuál es el Espíritu de Santidad? ¿Cuál es el Espíritu de Santidad? ¿Qué es lo que dice aquí Éxodo? Y me seréis varones santos. ¿Fue esa santidad que logró que el Mesías resucitara entre los muertos? ¿Y en qué se basa esa santidad? No comeréis carne destrozada. ¿Por las qué? ¿Por quién? Las fieras en el campo. A los perros la echarás. Eso es fuerte. ¿Piensan que el Mesías comió tacos de carnitas? ¿Piensan que el Mesías comió tacos de tripa? ¿Piensan que el Mesías comió liebre? ¿Piensan que el Mesías comió camarones? ¡Jamás! Eso es tener una mente gentil, es una mente, ya ni siquiera se puede decir helenista, porque el helenismo tiene una filosofía que tiene cierta ética y tiene ciertas restricciones. Pero tener una mente liberal, que la persona puede vivir como él quiere, por el simple hecho de tener fe en Jesús, es totalmente absurdo. No se puede contemplar la santidad en un pensamiento así. Porque si tú crees en Jesús, tú tienes que creer que ese Jesús era judío y fue observante a la Torá y celoso de los mandamientos de Dios y que jamás violó un mandamiento y no lo hizo así simplemente para acabar con la ley como tú piensas. Lo hizo por amor a Dios y Él espera que sus seguidores hagan lo mismo. Entonces, y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la darás. Jeremías 7:23 nos dice, mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en mi camino, que os mandé para que os vaya bien. ¿Cuál es ese camino? ¿Y cuál es ese pueblo? Más para adelante Jeremías nos dice lo siguiente en el 11:4. El cual mandé a vosotros, padres, el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Ok? Esa es la importancia, ¿verdad?, de pertenecer a un pueblo que fue designado para ser sacerdote. Ezequiel 36, verso 28. Habitaréis en la tierra. Ezequiel 36, 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Ahora, Ezequiel, ¿dónde se encuentra? Todas estas cosas son importantes. Tenemos que entender estas cosas. Cada vez que estamos citando un versículo,
tenemos que saber de qué se está tratando y a quién se le está diciendo. ¿Por qué? Porque no podemos usar textos para aclarar un punto de vista de creencia. No, los textos de la Biblia no son para probar un punto de vista de mi creencia. Los textos de la Biblia están ahí para afirmar la palabra del Eterno, para afirmar los conceptos del Eterno y de su reino. Son para confirmar verdades, no creencias. Esto que yo estoy enseñando no es una creencia, es una evidencia escritural e histórica que existe, que estamos descubriendo con nuestros propios esfuerzos humanos y que están ahí claramente escritas en la Biblia. Ezequiel está en Babilonia, en cautiverio. Por eso tiene sentido esta palabra del Eterno, porque ellos no están en la tierra. Ellos están fuera de su tierra. ¿Y por qué están fuera de la tierra? Porque desobedecieron las leyes de santidad, desobedecieron los mandamientos del Eterno, y el Eterno los castigó por 70 años, llevándolos cautivos a Babilonia. ¿Ok? Pero recuerden bien que este es el amor grande del Eterno hacia su pueblo. Que aunque el pueblo de Israel peque, el Eterno, si el pueblo de Israel se arrepiente, el Eterno los perdona y los restaura. Porque tienen un pacto, porque tienen un juramento en ambos. Y el Mesías hizo eso posible, de que jamás el Eterno olvidará a Israel. Porque el Mesías se puso en la brecha entre Israel y el Eterno. El Mesías es el máximo representante del pacto abránico. ¿Están entendiendo? Por eso Ezequiel está en Babilonia. Y les dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. O sea, no todo el tiempo van a estar en el exilio. Y ustedes me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces Israel siempre tendrá un solo Dios, que no tiene figura de hombre. Ese es el monoteísmo de Israel. Y si tú quieres formar parte de esa promesa o de esa redención, tienes que unirte a ese pueblo. En cambio, si tú estás con la idea de que ahora el movimiento cristiano es el nuevo Israel, estás equivocado. Porque no se habla de un nuevo Israel en la Biblia, no se habla de un pueblo nuevo en la Biblia. Se habla de un solo pueblo. ¿Y este pueblo qué es? Israel. Se habla de un solo Dios. ¿Y cuál es este Dios? Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Ok? Y se habla de un solo Mesías. ¿Quién es? Yeshua el Mesías. Y se habla de una sola palabra, es la Torá profética. No podemos agarrar textos de la Biblia y formar un mundo teológico de creencias y fundar una organización, iglesias que crean esa filosofía y crecer y conquistar al mundo. Jamás. La iglesia cristiana jamás conquistará al mundo. No fue diseñado, no están los diseños de Dios que la iglesia que surgió por circunstancias históricas, no por mando profético, como es Israel. ¿Ok? Tarde que temprano ese movimiento cristiano va a tener que comprender su herencia que pertenece con sus hermanos judíos y tendrán dos opciones: ir de la mano de Roma o ir de la mano de un judío. ¿Ok? Porque Roma les presentó el helenismo en el Nuevo Testamento y les dio un libro que causó la separación del mismo, por obra de Martín Lutero. ¿Ok? Martín Lutero quiso hacer un bien a la humanidad y separó de la Iglesia Católica a los protestantes. Y ahora los protestantes cada día se siguen separando
de Lutero, se siguen separando del pentecostalismo, de los bautistas, de los adventistas, de los testigos de Jehová, y van a seguir así, pum, pum, formando sus propias creencias, formando sus propias Biblias inclusive, y sus ideologías, y apartándose cada día más de la realidad profética, apartándose de Jeremías, apartándose de Ezequiel, apartándose del Pablo judío, del Mesías judío, de la Torá, de Moshe, de Samuel y de todo, que es la ADN de la Biblia. ¿Ok? Entonces, así que Pablo, no solamente en su carta a los romanos, hace una diferencia entre una cosa y otra. También en Corintios, que es lo mismo. Fíjense cómo dice en Corintios. Pablo llamar a ser apóstol del Mesías por la voluntad de Dios. Fíjense bien. ¿Quién hizo apóstol? ¿Ok? ¿Quién lo hizo apóstol a Pablo? El Eterno, a través del Mesías. Ya miramos lo que encontramos nosotros en el libro primero, ¿verdad? De Apocalipsis. Y ya entendimos nosotros cómo interpretar la primera, segunda y tercera persona. Vamos a mirar ese aquí en esta escritura. Pablo llamado, ¿quién es la primera persona de que se está hablando aquí? Pablo. Es la primera persona. ¿Cuál es la segunda persona? Mashiach. ¿Y cuál es la tercera persona? Hashem. Ahí están. Pablo, el Mesías y Yohevayeh. Pablo llamado a ser apóstol del Mesías por la voluntad de Yohevayeh. Al hermano Sóstenes, a la comunidad del Eterno que está en Corinto, a los santificados con Mashiach, llamados a ser santos con todos los que... Entonces, ¿llamados a ser qué? Entonces, si tú vienes a ser llamado santo, ¿estás obligado a cumplir esto? Me seréis... Vamos a mirar qué es santidad. Vámonos a Éxodo 21. Esto es lo que es santidad. No es lo que te enseñan en la iglesia que es santidad. ¿Ok? Santidad no es traer el vestido largo, el pelo largo. No es traer manga larga, ponerte corbata. Eso no es santidad. Es simplemente percato. Es una forma decente de vestir que no tiene nada de malo. Pero de suplir eso por el mandamiento es trágico. Eso no se puede tolerar. Estas son las leyes que les pondrás. Verso 1. ¿Ok? Y allí se van todas las cosas. Se prohíbe esclavizar a una persona. ¿Ok? Ahí se habla de la ley de la esclavitud. Vamos a la violencia. Verso 12. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas él que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar a la cual ha de huir. O sea, está prohibido matar y asesinar a una persona. Y no solamente físicamente, lo puedes matar. ¿Cuántos asesinos no habemos?
una persona puede matar a otra persona por medio de la Lashon Hara. Una persona puede matar a una persona por medio de hablar cosas malas y negativas de ella. ¿Cuántas personas no pierden salvación por la lengua maligna que hay en las iglesias? ¿Cuántos no dejan las iglesias por la lengua maligna? Eso es una condenación y no te hace apto para ser un vaso santo. Oí una vez un pastor que dice que las que se visten largo y traen el pelo largo van combinadas también de una lengua larga. Porque el vestuario de una persona no es la identificación de la persona. La identificación de una persona son los actos de su conducta, de su pensamiento y de lo que hace y habla. Por eso el Eterno le dio a Israel todas estas cosas. Cómo debe de comer, cómo debe de conducirse, cómo debe de tratar a sus semejantes. Entonces, todas estas cosas que están aquí en Éxodo son leyes de santidad. Y no tenemos tiempo de estarle enseñando cada una de ellas porque son largas y estos estudios son muy complejos. Porque esto no se enseña en las iglesias porque la ley de Moisés fue descartada, está abolida para ellos. Entonces, ¿para qué hablar de leyes cuando ya no existen? Pero sí existen. Son leyes que protegen el derecho, no solamente tuyo, sino el derecho de tu prójimo, el derecho de tu hijo, el derecho de tu esposo. Todos tenemos derechos y cuando tenemos derechos también tenemos responsabilidades. Muchos de nosotros simplemente queremos los beneficios, pero no las responsabilidades por las cuales se dan esos beneficios. Entonces, Dios te da bendiciones, pero con esas bendiciones viene una gran responsabilidad. Ezequiel 43. Verso 27. Y acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes se acribarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Hashem el Señor. ¿Ok? Entonces, todas estas promesas, ¿verdad? Ya cuando viene el Mesías, las cosas no cambian. Toman un significado más elevado. Hechos 1:18 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Ese elemento extra de la promesa del Ruach HaKodesh va a ser un tema aparte que vamos a estudiar para saber realmente lo que es el Espíritu Santo. Pero no puedes tú comprender lo que es el Ruach HaKodesh sin antes saber las leyes de santidad. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Los trinitarios le llaman la tercera persona de la Trinidad. Le dan una personalidad. Pero el Ruach HaKodesh, ¿qué es el Ruach HaKodesh? Es como el premio que Dios te da por cumplir los mandamientos de santidad. Es tu sello de santidad. Es como el calor de Dios mismo de estar contigo porque hace su voluntad. Es como el hijo preferido del Padre que nunca le da problemas. Que cuando no está el Padre se atiende de los hermanos,
se atiende de los biles, se atiende de los negocios de la casa, de alimentar y de cuidar su casa. Y cuando Él viene, toda su casa está ordenada. Así es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh opera en aquellos que obedecen la santidad. Y cuando el Eterno mira la vida de aquella persona, está ordenada. Y por eso el Eterno le da este poder sobre los demás. Una persona que tiene Ruach HaKodesh tiene el don del discernimiento. Por eso una persona que tiene una espiritualidad más elevada que otra, cuando entra una persona con un espíritu negativo o que tiene la influencia del mal en sí, chocan los espíritus. No pueden habitar en una misma habitación el espíritu de santidad de Dios y el espíritu de inmundicia, jamás. Y lamentablemente hay personas que son tan fanáticas y tan ignorantes que agarran el Espíritu Santo como una herramienta para discernir y predicar y profetizar en las comunidades. Y lo único que hacen salen avergonzados porque el Eterno no te impulsa a ese grado de exhibición. El Espíritu de Dios me dice que esto y esto otro. Eso no es verdad, eso es una absoluta mentira. Tú no tienes que interpretar lo que Dios quiere decirle a aquella persona. Dios la va a decir a través de su palabra. ¿Qué? Dios no va a usar una persona para hablarle a otra persona. Dios va a usar su palabra para redarguir. ¿Para qué? Entonces, cuando esa palabra sale de ese vaso de santidad, esa persona se arrepiente, porque no es la persona que está hablando. Es el Eterno que está operando en esa persona que está hablando. Entonces, Ezequiel, ¿verdad? En el libro de Hechos, ¿verdad? Nos dice, y me seréis testigos. Ya saben ustedes la norma, que después vamos a hablar de ese tema. Vamos a Corintios. Y ese asunto, fíjense nada más este tema, ya tenemos casi una hora y no hemos acabado el tema. Yo creo que vamos a dejar la segunda parte porque está bueno aquí. ¿Cómo se llama la clase? La función del sacerdocio. ¿Ok? La función del sacerdocio. Simplemente vamos a irnos calentitos con el tema de Corintios. Segunda. 6, verso 18. Pero vamos a leerlo todo para que sepan ustedes de lo que se está tratando ahí Corintios. ¿Ok? Fíjense bien lo que Pablo nos enseña, ¿verdad? En Corintios. No, vamos ahí, del 14. Esto son leyes de Torah. Él es judío. ¿Ok? En Éxodo se dicen las leyes de con quién te tienes que casar y por qué no te tienes que casar con una cananea, por qué no te tienes que casar con una incrédula, por qué no te tienes que casar con una hechicera, por qué no te tienes que casar. Ahora, si el Eterno prohíbe, fíjense bien, si el Eterno prohíbe a un hombre casarse con una mujer que no sea de tu misma fe y que no obedezca a Dios, ¿cuánto más el Eterno va a prohibir que un hombre se case con un hombre? Díganme ustedes eso. Y hay pastores y hay ministros que van aceptando esas relaciones que el Eterno prohíbe. Y no hay que ser radicales ni juzgar a las personas. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su propia vida. Una cosa es de que ellos la hagan y otra cosa que nosotros aprobemos, que Dios las aprueba. Son dos cosas muy diferentes. Yo no tengo ningún problema que tú hagas tus decisiones y reprueben tu conducta con la voluntad del Eterno. Yo no tengo ningún problema. De eso a decir
que el Eterno lo acepta, son cosas muy distintas. Entonces, el mismo Pablo judío dice, no unáis un yugo desigual con los incrédulos. Y está usando la misma táctica judía con los gentiles. Los judíos tenían prohibido casarse con otras personas que no fueran judías. Ahora Pablo le está diciendo a los gentiles que tampoco ellos tienen ninguna relación con personas que no han creído en Yeshua como el Mesías. Ahora bien, ellos se enfrentaron muchos problemas. Ahora les voy a decir algo que los va a dejar un poquito perplejos. ¿Ok? Vamos a decir, ¿ok?, que una comunidad netzarita que se compone de judíos legítimos y de creyentes gentiles. Porque estos casos se dieron. Un judío tiene prohibido casarse con un gentil. Dentro de las comunidades nezaritas, si un judío varón que acepta a Yeshua como el Mesías y es temeroso y obediente, y hay una mujer temerosa que se convirtió de los ídolos por medio de Yeshua, ¿se puede casar con ella o no se puede casar con ella? Ajá. Ahí está. ¿Por qué se puede casar con ella? Porque somos uno en Cristo, ¿verdad? No. No. No, señores, ese es el problema que hay en Gálatas. Y es el problema que hay en el cristianismo. Que cada quien tiene su posición y tiene su valor. La unión desigual no todo el tiempo tiene que ver con las mismas creencias, tiene que ver con el estatus social, tiene que ver con carácter, tiene que ver con mucho. Es por eso que el Eterno ya tiene diseñado a la persona que te pertenece para que hagas una vida. Entonces, ¿por qué una mujer gentil conversa por medio del Mesías no se puede casar con un judío en las comunidades netzaritas? ¿Por qué? Por la simple razón que la mujer va a estar obligada a vivir como judía y no le es permitido. Porque en el tiempo de Pablo, una mujer gentil no podía ser convertida al judaísmo por medio de los méritos de Mashiach. Me ayuda. Entonces no se podía casar una mujer así. El hecho de que ellos hayan aceptado al Mesías no les daba licencia de hacer lo que ellos quisieran. Tenían que mantener su posición. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía que considerar, o sea, tenía que tratar a su marido como un yehudí, y ella no sabía el judaísmo, no sabía las reglas del judaísmo, no sabía vivir como una judía. Y Pablo no le puso ese yugo a ellos. Porque ya después sus hijos, ¿qué iban a hacer? Y recuerden bien que este movimiento netzarita no solamente sufría la amenaza de Roma, de los paganos, también de los propios fariseos, también de los propios sacerdotes. Y no podían exhibirse a una matanza así de fácil, a una discriminación. Es por eso que cuando se llegaron estos conflictos en estas comunidades, se escribieron estas cartas de Corintios, se escribieron estas cartas de Gálatas, porque son cartas que llegaban a Pablo, ¿verdad? Le llegaban las quejas y los problemas, y él escribía la solución a ciertos problemas. Entonces, por eso,
Ahora, viceversa. Un temeroso varón que se convirtió, ¿verdad?, del paganismo por los métodos del Mesías, estoy hablando del siglo I, no de hoy, ¿ok? Se podía casar con una judía. Tampoco. ¿Por qué? Porque la identidad del judaísmo la da la madre, no el padre. Entonces la mamá judía podía ir al templo, el marido no podía porque era gentil. Y viceversa, si era varón el judío y era la esposa hembra, él podía ir al templo, ella no. Entonces se crean muchos conflictos. Muchos conflictos. Dice Pablo, no nos unáis en desigual. Y él pone el ejemplo a ellos. No tenía Pablo en mente que estos gentiles ahora se mezclaran con los judíos. El matrimonio. Él quería formar una comunidad piadosa, gentil, y por eso les dice que no se unan o no se casen con sus propios parientes, con sus propios paisanos o compatriotas de su misma ciudad, de su mismo estado, de su mismo país, si no son temerosos, porque van a tener conflictos. Y es lo mismo sucede, lo mismo que le sucede al judío, le sucede a un cristiano hoy día. ¿Qué pasa? En un hogar se dan estudios bíblicos, ¿ok? Entonces hay matrimonios y hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la mujer del hogar acepta y va a la iglesia y el papá no? ¿Qué pasa en ese caso? Ese es otro caso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le vino a ambos, las decisiones de ambos. Entonces, el marido puede prohibir a su esposa no ir a la iglesia. Entonces, esas cosas son diferentes a que ya estando, ¿verdad?, soltero, queriéndote casar con un yugo desigual. Entonces, Pablo dice, no os unéis de yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué pasa si una mujer se casa con un ratero? ¿Te puedes casar con un ratero? Sí, te puedes casar con un ratero, pero no debes. ¿Te puedes casar con un asesino? Sí puedes, pero no debes. Y es por eso, hermanos míos, que es importante la unión en el matrimonio. Y la razón que hay tanto caos y tanta rebeldía entre los hijos es que los matrimonios no buscan la bendición de Dios. Porque cuando el matrimonio busca la bendición de Dios, la recompensa es grande. Entonces, dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué cordía Mashiach con Belial? Belial yo creo que era el dios más famoso de Corinto, a los que ellos en un tiempo adoraban. Y Pablo les dice a un hombre o a una mujer, viceversa, si tú aceptaste al Mesías y ahora crees en el Dios de Israel y adoras al Dios de Israel a través del Mesías, no puedes casarte con una mujer que adora a Belial. Porque ya cuando se casen, ¿quién va a adorar a quién? Y esa es la razón por qué Israel cayó muchas veces. Porque no obedeció el mandamiento de no unirse con el yugo desigual. Hay consecuencias para todo. Pero eso, a decir que se anula eso, no. La ley es vigente mientras la persona sigue con vida. ¿Y qué acuerdo hay
entre el templo del Eterno y los ídolos. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Entonces, como Dios dijo. Para la otra semana vamos a mirar esta escritura, porque no tenemos tiempo ahorita de irnos, porque Pablo está usando la Torá, está usando el Tanakh. Y está usando a Israel como referencia. Porque fue a Israel a quien se le dijo lo siguiente: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis la inmundicia, lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No está hablando de los gentiles, pero es una referencia que Pablo está diciendo de la expresión de Dios que tiene con los judíos que se casen con los gentiles, y ahora los temerosos que se casen con los paganos. ¿Sí están entendiendo el panorama o no? Porque yo sé que ya sea un poquito de hambre y ya tenemos aquí un buen rato, pero vamos a dejar esta de Corintios aquí para explicarlo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, está usando la misma teoría que la Torá enseña a un judío a no casarse con una cananea, porque el judío es llamado a ser ¿qué? Santo, sacerdote, que no se debe contaminar. Entonces aquí no entra la ley del amor universal, que el amor es ciego. No, el amor no es ciego. El amor de Dios no es ciego. Antes al contrario. Es visionario. Porque sabe lo que te es bien para ti. El amor ciego es engañoso y mentiroso. Porque el amor se acaba, pero el amor de Dios es eterno y para siempre. Porque no entendemos tampoco lo que significa el término amor. Cuando la Biblia habla de amor, no habla del sentimiento humano que sientes por una persona. ¿Ok? ¿Y cuántas cosas no se echan malas en el nombre del amor? Díganme. ¿Y cuál es el resultado? Entonces, para la otra semana vamos a terminar con este tema del sacerdocio. Nos quedó entrar al libro de Hebreos para explicar los dos tipos de sacerdocio, ¿verdad?, que se introdujeron. Uno representa la edad presente, que es Leví, y el otro representa el Anjabá, que es la orden de Melquisedec. Y ya con esto terminado, vamos a entrar a las 6 preguntas del libro de Gálatas para poder contestarlas cuando vayamos leyendo paso a paso ese libro. Entonces aquí lo dejamos. Vamos a dar por terminar este estudio, esperando que tengamos, ¿verdad?, más información para la otra semana y poder cumplir todo esto.